Los invitamos a tomar asiento, que vamos a iniciar con el cuarto panel. Hola. Para iniciar este panel vamos a compartir imágenes del territorio de algunos de nuestros proyectos cuyos investigadores líderes participan en este conversatorio. Bueno, este panel se trata del impacto de Fontagro y lo hemos llamado La ciencia e innovación aplicada al territorio. Los panelistas que participan son Byron Reyes del CIAT, Marta Alfaro del INIA de Chile, Carlos Hernández Aguirre de Costa Rica, Nadine Andrew del CIAT también, y va a moderar Juan Manuel Domínguez del INIAP de Ecuador. Bien, buenas tardes. Antes de comenzar con las preguntas, yo quisiera hacer algunas reflexiones y sobre todo ir un poquito atrás hacia la clase de desarrollo económico. En la clase de desarrollo económico, la primera pregunta que se plantea es ¿por qué unos países son ricos y por qué otros no? ¿Verdad? En los 70 se trataba de responder esta pregunta a través de la acumulación de la mano de obra, pero entendida como trabajadores, y también la acumulación de capital. Se hicieron millones de regresiones tratando de verificar si realmente el desarrollo económico provenía de estas fuentes. Sin embargo, se entendió que no viene por ahí, ¿verdad? Y que venía por aquello que se denomina el residuo. Y se generó la teoría del residuo de Solow, que es el primer modelo de desarrollo económico que nos explican. Y ese residuo se denomina tecnología. Y es básicamente la clave para poder producir ese tan anhelado desarrollo económico en los países. Y esto también está relacionado con aquellos factores que nosotros decimos por qué unos países son más vulnerables a los efectos, a los shocks económicos internacionales. Y nosotros conocemos que hay determinantes en los países. Primero, economías pequeñas, altamente concentrados sus productos de producción en unos cuantos productos, y también mercados de exportación que están asimismo concentrados en unos pocos. Por lo tanto, para romper esos determinantes de la vulnerabilidad de estos países, está lo clave, que es la tecnología. Y aquí yo quisiera enlazar la parte de la tecnología con la definición de lo que es innovación. Hemos hablado de que la tecnología, como lo decía Edgardo en algún momento, cambiar la T por la I, tiene que llegar el tema de innovación. Pero ¿cómo se define la innovación? Y quiero traer las palabras de un ex ministro filipino que decía: innovación es básica. La diferencia entre innovación e investigación es la siguiente: investigación es invertir dinero para generar conocimiento. Sin embargo, la innovación es invertir ese conocimiento para generar riqueza, ¿verdad? Ahí estaba básicamente la definición de lo que es una innovación y que quiero traerla a cabo. La quiero traer acá precisamente porque nosotros sabemos que en el sector agrícola la clave es la tecnología y cómo llevamos esa tecnología al territorio, sobre todo los INIAs y las universidades que tienen que al menos satisfacer las 5 demandas. Edgardo también mencionaba al menos 5 demandas que existen, que es incremento de productividad, incremento de producción, reducir pobreza,
un desarrollo territorial equilibrado, tecnologías amigables con el medio ambiente y sobre todo la seguridad alimentaria. En el transcurso de los 20 años de Fontagro, vimos la cantidad de proyectos que se están financiando, más de 100 millones de dólares, y ahora creo que es el momento de preguntarnos si realmente esa inversión ha tenido un impacto y cómo se puede cuantificar ese impacto. Y aquí les presento a los panelistas. Byron, que viene del CIAT, ha trabajado en estos temas de evaluación de impacto y aquí tienen una alianza estratégica con Fontagro y nos va a contar más adelante los resultados de esa evaluación. Y también tenemos tres panelistas que están trabajando, tres panelistas adicionales que están trabajando en el área de calidad de cacao, en sistemas de ganadería, en plataformas de innovación, que son líderes de proyectos y que ellos nos van a contar cómo ven los desafíos más adelante en temas de investigación. Quisiera comenzar entonces abriendo esta discusión con Byron para que nos cuentes cuáles son los impactos que tú has podido analizar de los proyectos de investigación financiados por Fontagro. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contento de estar aquí y de poder presentar como parte del equipo que está haciendo esta investigación junto con Fontagro. Cuento un poquito lo que hicimos o lo que se está haciendo, porque es algo que todavía no se ha terminado, ¿no? Esperamos terminar la evaluación de aquí a fines de año. En los 20 años, Fontagro ha financiado 130 proyectos. Lo que se hizo primero fue revisar los 130 proyectos que se había financiado y tratar de identificar en cuáles se podía realizar una evaluación. De esos 130 proyectos que se han cofinanciado, se identificaron 46 en los cuales se consideraba que podía tratar de estimarse el impacto económico que han tenido. Después de eso empezó un proceso de tratar de conseguir más información que nos permita hacer un análisis de excedentes económicos para estimar el valor presente neto y las tasas de beneficio-costo de ciertos proyectos y más específicamente de algunas de las tecnologías que han sido generadas por estos proyectos. Entonces, les voy a hablar sobre tres proyectos o tres tecnologías que fueron generadas en tres proyectos, las cuales hemos logrado evaluar hasta ahora. Pero esto de aquí va a aumentar porque pues, es algo que todavía está en proceso, ¿no? El primero es un proyecto que se implementó con productores de papa y este proyecto se implementó en la zona andina, en 4 países de la zona andina y se implementó en el periodo del 2007 al 2010. Entonces, en 3 años de proyecto, el objetivo era ayudar a los productores de papa a mejorar su bienestar a través de 2 cosas. Uno era el acceso a tecnología de punta y cuando se hablaba aquí de tecnología de punta se refería al uso de sistemas aeropónicos para la producción de semilla de papa y también no solamente eso, sino también la integración a sistemas de innovación articulados a las cadenas de valor. Entonces, este proyecto generó varios resultados, varios productos, ¿verdad? Pero lo único que hemos logrado cuantificar hasta ahora ha sido el impacto que ha tenido el uso de los sistemas aeropónicos para la producción de semilla de papa y el uso de esa semilla de papa en los productores. Entonces, lo que hemos determinado y los resultados solo son específicos para Perú. Entonces, es un análisis que todavía se espera que aumenten los beneficios, dado que no hemos logrado cuantificar los impactos en los otros 3 países en los que fue implementado este proyecto. Entonces, de ese proyecto se estimó que por cada dólar invertido, los beneficios generados ascendían a un poco más de $13, lo cual representaba un valor presente neto de un poco más de $53 millones. El periodo de evaluación de ese proyecto ha sido de 10 años, o sea, desde que culminó hasta el 2017, el año pasado, y el grueso de los beneficios de ese proyecto se dan por esta tecnología, una de los productos que se generaron con el proyecto. Todavía nos falta cuantificar el impacto de los otros productos. El reto que tenemos es conseguir la información, pero en eso estamos. El segundo proyecto que estudiamos es uno que se enfocaba en la producción de semilla de plátano usando unas cámaras térmicas.
¿verdad? La ventaja que tenía esto era que permitía que cada cormo desarrolle más hijos y que esos hijos venían más saludables. Entonces, ese proyecto se implementó en 3 países en la zona andina también, y los beneficios que hemos estimado solo son para un departamento en Colombia. Todavía nos falta estimar los beneficios en los otros 2 países en los que se implementó. Lo que hemos logrado estimar es de que con un presupuesto de $0.6 millones en los 3 años que duró el proyecto, por cada dólar invertido se han logrado generar $1.8 de beneficios. ¿Ya? Entonces hay un efecto positivo de la inversión que se ha realizado. Esto representa un valor presente neto de un poquito más de $600,000 en 10 años, que fue el horizonte de evaluación de este proyecto. Entonces, nuevamente, aquí tengo que resaltar de que faltan no solamente cuantificar los beneficios de otros de los productos que se han generado con este proyecto, sino también falta cuantificar los beneficios que se han generado en los otros 2 países. El último proyecto que les voy a presentar es uno que era un poco más de mayor alcance. Este proyecto se implementó en Centroamérica y en la República Dominicana. Se implementó del 2009 al 2012. El presupuesto que tenía este proyecto era un poquito mayor, era de $1.5 millones para ese periodo, y se enfocaba en aumentar la productividad y la competitividad de los productores a los que iba a beneficiar, usando diferentes tipos de intervenciones. De este proyecto también se generaron varios productos, y el producto que hemos logrado cuantificar, para el que hemos logrado cuantificar el impacto, ha sido el de una variedad de chile dulce que se generó en Costa Rica. ¿Ya? Esta variedad se llama Dulcitico, y solo en Costa Rica, por cada dólar invertido, se han logrado generar $1.3 de beneficio. Esto representa un valor presente neto de un poquito menos de $600,000. Ahora, la diferencia del análisis que hemos hecho en este último proyecto comparado con los otros 2 tecnologías que evaluamos es que el horizonte de evaluación fue mucho más corto, y la razón es que la variedad se liberó recientemente, en el 2014. Entonces no teníamos mucho tiempo para evaluar. Esperamos que estos beneficios aumenten, no solamente porque esperamos cuantificar los beneficios en los otros países en la región, sino también porque esperamos que, pues todos sabemos que las curvas de adopción toman tiempo, ¿no? Entonces esperamos que la adopción de esta variedad, no solamente en Costa Rica, sino que la adopción de las otras tecnologías en los otros países, pues aumente. Ahora, de este ejercicio que hemos hecho han salido varias lecciones que hemos aprendido. Voy a resaltar 3 de ellas. Una es que la información es clave. Para nosotros poder hacer un análisis ex post necesitamos información. Y la información que hemos buscado ha sido de la información que se han generado por los proyectos mismos, los informes que han generado. En algunos casos eso ha sido un poco difícil de sistematizar. Entonces, con esa realización, ahora Fontagro y CIAT lo que están haciendo es tratando de identificar un set de indicadores que se tienen que incluir para poder sistematizar un poco mejor la información que los proyectos generan. Eso facilitaría mucho el análisis, si uno quiere hacer un análisis ex post del impacto que han tenido estas inversiones. El segundo punto es, y lo ilustré con el horizonte de uno de los proyectos que era más corto en comparación con los otros, es que de los proyectos que se están estudiando, pues están en todo el espectro del sendero de impacto. Entonces hay proyectos que recién están tratando de generar productos. Hay proyectos que han generado los productos pero que todavía no tienen resultados visibles. Hay proyectos que ya tienen resultados y que están entrando en la etapa de impacto, o sea, ya están haciendo escalados. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo ahí de tratar de identificar en cuáles proyectos es que realmente vamos a encontrar impacto para dedicar nuestros esfuerzos a tratar de estimar ese impacto ahí. El último es de que, como se apreció especialmente en el caso de la papa, del sistema aeropónico, solo con una de las tecnologías o uno de los productos que se generaron con las inversiones, se logró más que cubrir el costo de la inversión. O sea, por cada dólar invertido ahí, solo por esta tecnología se generaron $13.5 de beneficio. Excelente, excelente, Byron.
En los paneles anteriores nosotros habíamos recogido cifras de que la inversión en investigación es realmente baja en países como los nuestros, Latinoamérica. Y si nosotros vemos que el impacto que están teniendo estos proyectos y lo ponemos a nivel un poco más agregado, a nivel de instituciones, yo puedo citar, por ejemplo, el caso de Ecuador y puedo decirles, haciendo exactamente el mismo análisis que acaba de hacerlo Byron, por cada dólar que se invierte en investigación en Ecuador, genera 43 dólares en el sector productivo. La tecnología que desarrolla el INEAP es utilizada por alrededor del 26% de la población económicamente activa en el sector agrícola. Y tenemos un peso de aproximadamente un 16% en el Producto Interno Agrícola. ¿Por qué traigo esta cifra? Porque en ocasiones estas son las discusiones con los hacedores de política, de que vean la relevancia que tienen los INEAs en la región, y evidentemente vemos el nexo que en este escenario que es Fontagro, ¿verdad? Como un mecanismo de cooperación, y vemos que ante una situación de dificultad económica la única forma de salir adelante es conformar consorcios de investigación que nos permitan resolver esos problemas que son comunes. Evidentemente, esta inversión tiene que ser una inversión responsable y esa responsabilidad recae en el hecho de también decir se terminaron estos proyectos y hemos conseguido estos impactos. Ahora, por el otro lado, yo quisiera abordar dos preguntas. Voy a lanzar estas dos preguntas tanto a Marta como a Carles, como a Nadine, porque nosotros lo vemos como cabezas de las instituciones que estamos día a día luchando por resolver esos problemas, esos desafíos, para poder llegar con la tecnología a los agricultores. Sin embargo, veamos la cara de los investigadores. ¿Qué sucede cuando ellos tienen esa financiación, cuando tienen la responsabilidad de estos proyectos para el desarrollo de esta tecnología? Y luego podríamos nosotros incluso ahondar un poquito la discusión, profundizarla un poquito. Yo sé que los roles de los INEAP son diferentes en diferentes países. Y ahí viene la discusión, ¿hasta dónde nosotros llegamos? ¿Sí? En mi caso en particular, yo, en principio, la ley me dice que llego hasta la producción de semilla registrada. Todo el tema de masificación y de certificación es por parte del sector privado. Sin embargo, siempre queda el concepto o queda la percepción de que el impacto de los INEAs es relativamente bajo. Pero, ¿qué sucede si no estamos ahí? ¿Verdad? La política pública puede utilizarnos como un buen instrumento para también regular las acciones de otros actores en el mercado. Regreso a los investigadores y me gustaría saber cuáles son los desafíos que ustedes han identificado para la generación de ese conocimiento, para la generación de esa tecnología que se tiene que transferir luego hacia los agricultores. Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con un poco la misma esencia, pero mirándolo desde el lado institucional. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven de las instituciones de investigación y desarrollo que trabajan de la región? ¿Y cómo se pueden resolver esos desafíos o esos problemas? Marta. Muchas gracias por la introducción, también por los comentarios de Byron, que hacen mucho más fácil que yo pueda resumir y comentar lo que ha sido la experiencia nuestra. Gracias por la invitación también a formar parte del panel. Quizás el primer tema que surge cuando hablamos de desafíos en el ámbito de investigación, y yo creo que en eso mis colegas van a estar de acuerdo, es el plazo de financiamiento de los proyectos, ¿verdad? El desarrollo de una tecnología o de una innovación puede tomar largo tiempo, ¿ya? Y los proyectos en general tienen un periodo de financiamiento de entre 2 y 3 años, dependiendo de la fuente que lo financia. Y eso sin duda que no es suficiente para alcanzar el impacto que andamos buscando, ¿verdad? Muchas veces toma 5 o más años generar una tecnología, por ejemplo, la variedad de una semilla, antes de siquiera que podamos hacer la conversación respecto de cómo eso escala en el sector productivo y cómo se adopta, que era el comentario que hacía Byron previamente. Por tanto, me parece que el plazo de financiamiento de los proyectos es una de las limitantes más fuertes que enfrentamos al hacer investigación. Ahora, sería deseable, ¿verdad?, que en esos casos existiera una opción de darle continuidad a los proyectos en base probablemente a una serie de indicadores, quizás como los que se comentaban previamente, que los proyectos pudieran enfrentar y de acuerdo a ellos evaluar la posibilidad de una segunda fase de desarrollo, con la finalidad de finiquitar lo que sea necesario, pero por sobre todo de favorecer la adopción en el sector privado.
Ya comentaba Byron que el éxito en la evaluación de impacto de un proyecto depende mucho del horizonte, ¿no es cierto?, de la evaluación, pero también depende mucho de la tasa de adopción de los primeros años una vez que se genera la tecnología. En el caso particular del proyecto que nos ha tocado liderar, encontramos periodos de recuperación del capital en los países de entre 1 y 4 años. ¿Y cuál fue la clave al definir si un país obtenía ese periodo de recuperación del capital era de 1 año versus de 4? Al contrario de lo que pudiéramos pensar, el factor clave no fue el costo de la implementación de la tecnología, sino que fue la tasa de adopción que existió en los primeros años una vez liberado, ¿no es cierto?, la tecnología al medio. Entonces, cuando la tasa de adopción incrementa muy lentamente, el retorno de esa inversión es más bajo y el periodo de capital aumenta, y entonces nuestra conversación con los productores, la verdad que se desmotivan de escuchar que el periodo que van a requerir para recuperar el capital que están invirtiendo es de más de 1 año. Mientras que en aquellos países en que la tasa de recuperación o la tasa de adopción es muy rápida, es más alta desde un inicio, el periodo de recuperación se reduce dramáticamente a 1 año. Y en esos casos, aún con un costo mayor, es mucho más fácil, ¿verdad?, hacer la conversación con el sector privado si la tasa a la que van a recuperar esa inversión es solamente de 1 año, por ejemplo. Entonces, sin duda que la opción de periodos complementarios de evaluación o proyectos de continuidad, ¿verdad?, es muy interesante. En un proyecto de 2 o 3 años, por ejemplo, sobre todo cuando existen plataformas que involucran a varias instituciones y a varios países, el periodo de inicio de las actividades es muy lento, porque se requiere toda una formalización legal, ¿verdad?, que significa la firma de los contratos, pero además la generación y la creación de confianza en el mismo grupo de trabajo y en sus respectivos países. Cuando el proyecto dura 2 o 3 años, al final del primer año recién tenemos las bases para hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, toda esa inversión inicial, no solamente en recursos financieros, sino que en capital humano y por sobre todo en tiempo, que es muy valioso en nuestra era, se dificulta, ¿verdad?, y se podría potenciar en la medida que existieran proyectos de continuidad. Sin duda que el énfasis de esos proyectos de continuidad ya no es la investigación, ya no es el desarrollo de la tecnología, sino que cómo motivamos la adopción, ¿verdad?, en esta tasa de adopción, cómo hacemos que aumente para que haya un escalamiento, ¿verdad?, en el uso de las tecnologías. Siempre con la vista puesta, ¿verdad?, en la reducción de brechas en nuestros países y el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Eso como primer punto. El otro desafío que enfrentamos, me parece, en nuestro continente es que tenemos tendencia a fijarnos en las diferencias, ¿verdad? Todos nuestros países tienen distintas culturas. El proyecto nuestro buscaba generar estrategias para favorecer la adaptación de los sistemas ganaderos a los escenarios de cambio climático. Y uno podría pensar que la ganadería, ¿verdad?, en países en sectores tropicales como Costa Rica o en el altiplano de Bolivia, con la zona sur de Chile, que es un clima templado, son muy distintos. Sin embargo, tenemos que ser capaces de superar las barreras de esta diferencia y ser capaces de ver cuál es el trabajo que podemos hacer en común. Y en eso la generación de las plataformas cumplen un rol muy importante, porque sin duda que el desafío, un aprendizaje nuestro es que el desafío es común, a pesar de las diferencias que pudieran ser obvias, ¿verdad?, el desafío es común y tenemos mucho que aprender unos de otros. Es decir, esta plataforma nos permite enfrentar un desafío común y favorecer la formación de recursos humanos no solamente al interior de las instituciones de investigación, sino que también con el sector productivo. Yo diría que esos son los principales ejes. Excelente. Gracias. Carlos, ¿cuál es tu visión? Bueno, primero que nada, muchas gracias también a Fontagro por el apoyo a este proyecto. Las universidades también necesitan a Fontagro, ¿verdad? Las universidades hacen investigación y también pues estos recursos son muy importantes para la ejecución de proyectos de extensión, de investigación. Pero las universidades también tienen unos retos adicionales. En particular, las universidades ya tienen una serie de indicadores por las cuales se nos exige a nosotros los académicos producción intelectual, se nos piden publicaciones, se nos piden acciones a nivel de docencia y extensión. Pero además de todo eso, se nos pide trabajar en territorios complejos, ¿verdad?, porque creo que es una cuestión ética, es una cuestión moral. Las universidades deben de actuar en territorios donde particularmente hay necesidades más fuertes. El caso del cacao en Costa Rica y Panamá es un ejemplo de ello. Si ustedes me preguntaran a mí como académico, sería más conveniente para mí trabajar con cultivos en el Valle Central, cerca de la capital, con hortalizas quizás o con algún otro cultivo. Sin embargo, seleccionamos trabajar con cacao en los próximos 5 o 10 años
porque es una cuestión de urgencia. Es decir, Talamanca, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es el cantón de menor índice de desarrollo humano. Bocas del Toro también lo es en el caso de Panamá. Y los dos territorios son parte de una cuenca binacional, que es la cuenca fronteriza entre el norte de Panamá y el sur de Costa Rica, donde nosotros desarrollamos este proyecto. Cacao, además de eso, es un cultivo de los cultivos quizás menos apoyados en las últimas décadas, ¿verdad? Después de las últimas crisis que hubieron en los 80s, por problema de la monilía y otros problemas, y dejó de tener atención institucional. Entonces, nos pareció urgente atender a un territorio como el de Talamanca y el de Bocas del Toro y a un cultivo en ese contexto del territorio, de un territorio altamente vulnerable, ¿verdad? Entonces, y si además de eso le sumamos la variable del cambio climático y los retos que estos productores tienen en ese contexto, ¿verdad? Son productores sumamente vulnerables a eventos climáticos, son comunidades donde no hay caminos. De hecho, en el video que ustedes vieron, un carro blanco que pasa a través de un río, ese carro, ahí estamos nosotros pasando por uno de los tantos ríos que debemos de pasar para llegar a estas comunidades. Y entonces, cuando uno piensa en los temas que se discutieron, por ejemplo, en el panel anterior sobre la participación del sector privado en un territorio como estos, ¿verdad? Es claro que las condiciones en infraestructura económicas, sociales, son sumamente desventajosas, ¿verdad? Y obviamente que es necesaria la participación del sector privado. Entonces, yo de hecho, que me pareció sumamente importante resaltar este tema, ¿verdad? Que yo creo que es un reto para nosotros como investigadores, para Fontagro como fondo, para para el BID y otros entes internacionales que están relacionados con la cooperación internacional. La participación del sector privado es fundamental, no solo porque se requiere el capital, sino porque también se requiere de la sostenibilidad de los proyectos. El caso nuestro particular, ¿verdad? Desarrollamos tecnología, pero esa tecnología necesita ser sostenida en el tiempo y necesita ser evolucionada, ¿verdad? Entonces, para esto, el sector privado es fundamental. Los indicadores que las universidades tienen, en particular, ¿verdad? Yo les hablaba, por ejemplo, número de publicaciones, pues este tipo de indicadores debe cambiar, ¿verdad? Y debe tratar de ser un poco más flexible para que podamos incluir nuevos indicadores en el tema de impacto, ¿verdad? Tales como el número de patentes, u otras que pudieran reflejar el nivel de innovación que desarrollan las universidades. Finalmente, quisiera también decir que esto es un poco también pues un tema que más bien es una pregunta o un tema que dejo en el ambiente para reflexionar, pero me parece que uno de los temas que inhibe la participación del sector privado, además de todas esas condiciones de infraestructura, es el tema de propiedad intelectual. Las universidades, por ejemplo, en América Latina, en Costa Rica en particular, tienen políticas de propiedad intelectual, ¿verdad? Muy estrictas, donde las universidades son dueñas prácticamente del conocimiento generado, y esto inhibe la participación de actores privados, ¿verdad? Porque el incentivo que se les genera es prácticamente nulo. Y aquí hay un problema grave, ¿verdad? Porque nosotros, si no tenemos participación del sector privado, entonces no vamos a tener una mayor sostenibilidad, una mayor penetración, digamos, de la tecnología en la sociedad y en el territorio en particular. Entonces, es un círculo vicioso, ¿verdad? De no tener incentivos a nivel de propiedad intelectual, no haber participación y así sucesivamente. Entonces, creemos que estos retos que ustedes vieron en el panel anterior, pues obviamente se traducen en retos concretos para nosotros como investigadores en el territorio, sumando todas esas variables históricas, económicas, que enfrentan los territorios en los cuales trabajamos en América Latina. Sí, perfecto. Antes de empezar con Nadine, aquí yo quisiera un poco enlazar la idea que deja Carlos con el panel anterior. ¿Se acuerdan la participación del sector privado y cuáles son los determinantes que podrían afectar que el sector privado participe? A pesar de que recuerden ustedes que el ecosistema de innovación lo conforman los institutos de investigación pública, las universidades, el sector privado. Sin embargo, ¿por qué tratar de encontrar por qué el sector privado no actúa de manera agresiva? De pronto también tiene que ver con un poco el análisis de la estructura de la empresa en nuestros países. Y en el caso, tengo que mencionar el caso de Ecuador para de pronto hacer comparaciones y similitudes. La mayor parte de las empresas tienen una estructura familiar. Su proceso de gobernanza es familiar. Y son 4 o 5 grandes empresas que tienen una estructura corporativa y que podrían llegar a tener una inversión, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que ha mencionado Carlos, el tema de propiedad intelectual, que es un tema es muy importante porque en ocasiones nosotros tenemos una protección hacia esa, o
Estamos de alguna manera tratando de proteger esa tecnología a través de los mecanismos de propiedad intelectual, pero se lo entiende de una manera equivocada. Es para poder conservar el acceso a esa tecnología a los pequeños, a los medianos agricultores, sin ningún ánimo de exclusión al sector privado que tiene que participar activamente. Nadine, su visión sobre estas dos preguntas. Sí, gracias por la invitación. Para responder a tus preguntas, quisiera regresar a tu definición de la innovación. Yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que la innovación no es solamente la generación de tecnologías, sino todo el proceso sociotécnico que permite pasar de la generación de tecnología hacia su adopción a grandes escalas. Algunas revistas o publicaciones hablan de la innovación como una tecnología que encuentra su público. Entonces, eso quiere decir para nosotros como investigadores trabajar en todas las etapas de este proceso sociotécnico, es decir, tener investigaciones sobre esas innovaciones locales, porque eso no hablamos mucho hoy, pero sí, muchas cosas vienen de los productores mismos, de sus conocimientos locales. Entonces necesitamos investigaciones sobre esas dimensiones para rescatar lo que existe ya en los territorios. Necesitamos también investigación sobre la generación de una diversidad de tecnologías para responder a la diversidad de las demandas de los productores que tienen perfiles diferentes. Necesitamos también investigación sobre los impactos ambientales de esas tecnologías, es decir, metodologías para medir impactos potenciales en emisiones, porque hablamos de cambio climático, pero otras dimensiones ambientales, acidificación, otros impactos. Necesitamos también investigaciones sobre cómo mejorar las sinergias entre las organizaciones que apoyan al productor. Investigación también sobre los instrumentos de política que pueden incentivar a los productores, cómo buscar sinergias también entre esas varias políticas que existen, políticas de cambio climático, por ejemplo, que pueden competir con otras políticas de desarrollo, por ejemplo. Entonces, el investigador tiene que trabajar en todos esos aspectos. Eso quiere decir que necesitamos investigaciones pluridisciplinarias. Yo creo que ya fue mencionado en esos paneles. Pero eso no es fácil. Necesitamos construir un lenguaje común. Lo hablamos con otros investigadores. No es fácil entre nosotros comunicar. Tenemos a veces problemas de definiciones. Lo que uno llama innovación en tal disciplina no es en otra. Entonces, es un desafío de comunicar entre nosotros. También lo que quiere decir como investigador es identificar cómo nosotros podemos articularnos con los demás actores, las ONG, los servicios, incluso los políticos. Entonces, esas plataformas de Fontagro pueden ser una herramienta interesante para permitirnos articularnos con esos demás actores. Pero igual no es fácil. Tiene que buscar identificar un facilitador para esas plataformas. Muchos estudios mostraron que la clave en el éxito de esas plataformas es mucho el facilitador. Y no siempre es el investigador, puede ser una ONG, puede ser... Tenemos que identificar en cada contexto cuál es el mejor facilitador posible. También yo quisiera rescatar sobre un aspecto, es que nosotros tres trabajamos en tema de cambio climático. Entonces, para nosotros como investigadores, siempre tiene una ansiedad, porque el problema que tenemos que abordar es bastante amplio y igual urgente. Ya vemos los efectos del cambio climático. Entonces, es como nosotros como investigadores, cómo podemos apoyar una transformación más radical y más rápida de los sistemas productivos.
Y eso no tenemos, creo, las respuestas claras, porque esos cambios radicales necesitan generalmente un cambio de paradigma de todos esos actores que acabé de mencionar. Igual, tal vez en algunos casos, tal vez tenemos que aceptar, acompañar esas innovaciones continuas en lugar de esas innovaciones disruptivas, porque esas tal vez son más fáciles a implementar. Es buscar la mejor eficiencia de las prácticas que ya existen y eso lo podemos nosotros ya acompañar más rápido. Entonces, son esos elementos que yo quería abrir a la discusión. Gracias, Nadine. Dado que tenemos bastante tiempo, quisiera hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos abordado, las principales reflexiones por parte de los investigadores. En principio, los plazos de financiación que deben de corresponder a los ciclos de proyecto y definitivamente la curva de adopción de tecnología va a incidir en los impactos del proyecto. También tenemos el hecho de que existen problemas comunes entre países que deben estar relacionados a estrategias regionales, el alcance de la investigación, de las instituciones de investigación, desarrollo e innovación que desarrollan estos productos. En algún momento, ¿quién se hace responsable del escalamiento? El tema de propiedad intelectual también es un tema bastante importante, sobre todo que procure la participación del sector privado. Y por último, la articulación y las redes de investigación que se puedan generar. Estas han sido hasta este punto las reflexiones que hemos tenido con los investigadores, con los panelistas. No sé si la audiencia tiene algunas preguntas para alguno de ellos. Estaríamos encantados de escucharlas. Gracias, Priscila Enrique del ICA. Yo quería preguntarles a los panelistas que me dijeran qué es lo más difícil de trabajar con los consorcios y qué es lo más fácil, si quieren ver los dos extremos. ¿Yo? Sí. Lo más difícil es lo que yo decía, creo, es buscar un lenguaje común entre los actores, porque en esos consorcios, en esas plataformas multiactores, siempre vienen tensiones entre los actores, porque no siempre buscamos exactamente el mismo objetivo. Entonces, es buscar este objetivo común y eso necesita tiempo. Yo creo que tú lo mencionaste, para construir la confianza entre cada uno de los actores y así llegar a este consenso o ese objetivo común y lenguaje común. Es lo más difícil y tal vez lo más interesante al final es esta transformación que uno se aproxima del otro actor y empieza a entender sus dificultades. Entonces, yo diría es el enriquecimiento de cada uno en este proceso, que es lo más interesante. ¿Había otra pregunta, Eugenia? Y también el doctor Carlos tiene otra pregunta. Lo mío no es una pregunta, pero sí, primero, bueno, agradecerles porque sé el esfuerzo que es trabajar en el territorio con tanta diversidad cultural, con tantos... Perdón. Gracias. Bueno, primero lo que quiero hacer es agradecerles enormemente por estar en el terreno, por fomentar esto de la innovación, la tecnología, por fomentar que otros se sumen en las plataformas. Sé que no es un trabajo fácil, sé que se necesita mucha pasión, paciencia, persistencia en todo eso, así que quiero felicitarlos realmente y destacar esa labor. Y simplemente un comentario, yo creo que cuando empecé a trabajar en Fontagro, una de las cosas que me pareció muy importante es el trabajo en plataformas, porque es lo que decía recién Juan Manuel. O sea, en las plataformas convergen un montón de instituciones de países y están convergiendo recursos, capacidades, personas que vienen con distintos conocimientos. Y es eso el corazón de Fontagro que hace que realmente los resultados que se logran no sean aplicados a un solo
país o a una localidad, sino que puedan al mismo tiempo, ¿sí?, en 2 o 3 años, poder escalarse horizontalmente en varios países, ¿no?, y fortalecer capacidades en esos países. Entonces, simplemente es un comentario, algo que a mí me parece que es muy destacable, que no lo he visto en otros mecanismos, y bueno, nuevamente agradecerles por estar ahí del otro lado generando toda esta ciencia. Gracias, Eugenia. El doctor Carlos tiene una pregunta y luego el doctor Lipum, parece. Gracias, Carlos Manuel Araya, del INTA, Costa Rica. Me llamó la atención cuando Juan Manuel nos hizo la definición de innovación, de conocimiento para generar dinero. Pero después la señorita nos hizo otra definición que también me parece que se ajusta a la realidad, y es el uso ya masivo de esa tecnología que se generó. Entonces, es el uso masivo de esa tecnología y que genera también dinero. Pero en las exposiciones se ha visto que la adopción ha variado y parte del impacto está en función del plazo de esa adopción, y a veces es relativamente poco, en términos de algunos 1.8, 1.3, solo uno con 1.1, 1.13, 13. Bueno, desde el punto de vista de Fontagro, desde la perspectiva de Fontagro, que ya nos mencionaban cómo cambiar esa T por I, pero también a nivel nacional, en los centros, en los INIA, nosotros en los INIA también deberíamos cambiar esa T por I. ¿Qué es lo que nos falta para hacer ese proceso realmente efectivo y cortar esos plazos, si es un asunto de plazos? Marta, no sé, o Carlos. Bueno, yo puedo complementar. Muchas gracias por la consulta. Creo que se suma a las discusiones que han tenido los paneles anteriores respecto del estado actual en que están las instituciones de investigación en nuestro continente y de la necesidad de modernización, ¿ya? Es difícil que aquí en el panel lleguemos a una respuesta final de eso. Mi percepción es que hay un tema generacional de por medio, ¿ya? Hay visiones más tradicionales, si queremos llamarlas de esa forma, de cómo es la investigación y el rol que cumple la institución en su trabajo con los productores. Y hay, además de la tecnología, yo creo que no todo es tecnología, y algo comentábamos en el café, voy a aprovechar una discusión que tuvimos en el café con las colegas, de valorar el conocimiento que existe en los productores, ¿ya? Pareciera ser que siempre la discusión es sobre los beneficios que la ciudad o la investigación general del instituto lleva hacia el campo, hacia la finca, y pocas veces discutimos al revés, digamos, del valor que ahí existe y cómo lo recuperamos y lo valoramos en el trabajo de los institutos de investigación, por un lado, lo que favorecería la adopción, ¿verdad?, y acortaría los plazos de evaluación de impacto. Pero también hay un punto que me parece interesante, que lo voy a recoger de la colega Erika Salazar, respecto del valor que tiene la vida en el campo. Ya no necesariamente todo se trata de mejorar la vida en la ciudad o de llevar el equivalente del campo a la ciudad, sino que valorar la vida del campo o la actividad agropecuaria en sí misma, como forma de vida, por un lado, y considerando, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que cumple. Y esa es un área, yo creo, donde hemos avanzado muy poco en nuestro continente. Aún con la riqueza de biodiversidad, de ecosistemas productivos que tenemos, valoramos muy poco o hemos puesto poco valor en los servicios ecosistémicos que presta la agricultura a la sociedad. Y eso también permitiría relevar el valor que cumplen nuestros productores, por un lado, a la vez que sumar a las evaluaciones de impacto dimensiones que no son solamente económicas. Habitualmente la evaluación es solo económica, pero hay otras dimensiones que son muy relevantes, de impacto social, impacto ambiental, de conservación del paisaje, por ejemplo, la biodiversidad. Que si sumáramos todo, el impacto se hace mayor y los plazos, ¿verdad?, se alivianan, digamos. Complemento también enfatizando, ¿verdad? Creo que se ha dicho varias veces y lo quiero enfatizar, o sea, la participación del sector privado es importantísima para lograr ese aseguramiento de la transferencia tecnológica y de la generación de innovación. Si no hay participación de este actor en esos territorios, va a ser difícil lograr que estos territorios, ¿verdad?, se conviertan en espacios de innovación. Innovación también que esté orientada al mercado. Creo que es necesario, ¿verdad?, que la innovación tenga esa consideración desde el inicio, ¿verdad? Es decir, el mercado es fundamental.
Y en tercer lugar, también entender que estos territorios, en algunos de los casos, en el caso mío en particular, requieren de generación de capacidades básicas también. Muchos de los procesos nuestros atienden ese tipo de necesidades. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la generación de capacidades en análisis sensorial del cacao, generar cultura de calidad. Y estos procesos son procesos fundamentales, necesarios, para que en el largo plazo estos mismos actores privados se conviertan en generadores de innovación. Y entonces creo que es necesaria la generación de capacidades básicas en territorios y donde los actores privados particularmente carecen de estas capacidades para que se puedan convertir en actores del proceso de innovación. Tenemos una última pregunta del doctor Lipón. Yo quisiera felicitarlos por la presentación que han hecho y los comentarios, y quería referirme al comentario que hizo la doctora Marta Alfaro cuando decía que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es la perspectiva de largo plazo que se requiere en algunos proyectos para poder llegar a las innovaciones. Y en ese sentido, yo concuerdo con esa posibilidad de que tal vez Fontagro debería considerar segundas y terceras fases a proyectos que sean realmente innovadores y que muestren con indicadores concretos de que en realidad se está generando algo muy valioso. Si nosotros vamos un poquito en la historia, instituciones que han estado apoyando investigación, como es el caso de la investigación en quinoa o la investigación en pasturas tropicales, esto no se hizo en un periodo cortísimo, de 3 o 4 o 5 años. Hubieron varias fases, ¿no?, de apoyo a estas investigaciones que después han resultado en la producción masiva de algunos de estos cultivos, como el caso de quinoa, o el caso de las pasturas tropicales, que tomó varios años, pero que los retornos han sido espectaculares a nivel de Centroamérica o a nivel de Sudamérica. Entonces, yo concuerdo con esa visión de largo plazo. Me preocupa, sí, de que a veces en las propuestas que se hacen a Fontagro no se pone una estrategia concreta de sostenibilidad, porque cuando se hizo la evaluación de los mecanismos de Fontagro en el año 2010, se encontró que en el 77% de los proyectos había una continuidad al término del financiamiento de Fontagro. ¿Y por qué ocurría esto? Ocurría cuando esos temas que habían escogido los miembros de una plataforma o de un consorcio eran realmente prioridades nacionales o eran prioridades de los países, de manera tal que terminaba el financiamiento de Fontagro, pero estos temas eran continuados por las instituciones, porque eran temas realmente prioritarios para los países. Entonces, yo quisiera combinar acá una propuesta en el sentido de que, primero que nada, lo que apoye Fontagro en la mayoría de los casos tiene que ser una alta prioridad para los miembros de los países, para las plataformas, pero por otro lado que tiene que haber una estrategia también de cómo asegurar sostenibilidad. Y la tercera idea es también el apoyar segundas o terceras fases a proyectos que sean muy promisorios, y para eso tal vez existe el mecanismo de los proyectos consensuados. Perfecto. En este caso, doctor Lipón, ¿tiene algún candidato para que complemente, para que responda a los comentarios o plantee una sugerencia? ¿O selecciono yo voluntariamente? Alguien que... Sí, realmente también responder un poco. Nosotros, de hecho, como ejemplo, el proyecto nuestro finalizó en diciembre. Ahora en julio tenemos una reunión con un grupo de investigación de fermentación de cacao de Bélgica que viene a Costa Rica. Estamos generando nuevas etapas, quizás no necesariamente en el producto, en el objetivo concreto que tenía la fase financiada por Fontagro, pero se originan nuevas fases. O sea, creo que es totalmente es cierto, ¿verdad? Nosotros, Fontagro nos incentivó el desarrollo de unas capacidades a nivel de investigación y la generación de redes con nuevos actores, y de hecho continuaremos trabajando a través de otros fondos también que estamos solicitando, que estamos recibiendo inclusive, para continuar la investigación del cacao. Como les digo, en los próximos 5 años esperamos seguir trabajando a partir de un proceso que catalizó Fontagro.
Yo quiero también aportar ahí, a pesar de que no manejo ningún proyecto de Fontagro, pero lo que he visto de otros proyectos es que es muy importante, o sea, cada investigador tiene su prioridad, ¿verdad? Entonces, digamos, si hay un investigador que trabaja en mejoramiento, que su interés es en generar la tecnología, obviamente consideraría que no es responsabilidad de ese investigador tratar de hacer el escalamiento, de ver cómo hace el escalamiento. Sin embargo, yo creo que sí deberían de tener una estrategia durante el proceso de implementación del proyecto para desarrollar la tecnología, en quién podría hacer ese paso, ¿no? Y empezar a involucrarse, hacer contactos, tal como lo acaba de mencionar Carlos. Tal vez no va a estar directamente involucrado en ese proceso, pero puede facilitar crear el interés por la tecnología de otras organizaciones, el sector privado que pueda y que tenga la capacidad de hacerlo y así pues aumentar los niveles de adopción y generar un impacto. Excelente. Nos pasamos un poquitín del tiempo. De todo caso, les agradezco a los panelistas y muchísimas gracias a ustedes. Aplausos. Nos pasamos 2 minutos. Excelente. Excelente. Bueno, y hablando de futuro, el último panel presentará los desafíos de la Agenda de la Agricultura al 2050. Los participantes de este panel son Máximo Torero, del Banco Mundial. Adelante, Máximo. Eugenia Zaini, secretaria ejecutiva de Fontagro. Manuel Otero, director general del IICA. El señor Tito Díaz, representante de la FAO. Geraldo Marta, de Embrapa Labex USA. Pedro Martel, jefe de la División de Agricultura del BID. Va a moderar Rubén Echeverría, promotor de la Fundación de Fontagro. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Juan Manuel Domínguez por sacarnos 30 minutos del panel más importante que tenemos hoy, que es el futuro. O sea, predecir el pasado es facilísimo, como dicen los economistas, pero ahora tenemos que hablar del futuro. Entonces yo acá tenemos, y obviamente no hay discursos, además estamos entre nosotros, está, o sea, esto y la recepción. Y un poco más. Entonces, hay 2 ilustres bancos de desarrollo, 2 ilustres agencias de cooperación técnica, representantes del Sistema Nacional de Investigación más grande de la región, de un pequeño país al norte de Uruguay, que todavía no se hizo socio de miembro de Fontagro. Geraldo, ¿tú ven? Y, por supuesto, Fontagro. Entonces, yo quería, además de disculpar por la demora, esto es lo más importante de todo lo que hemos hecho, yo creo. Esto es. Entonces, gracias por la resiliencia. Esto es Misión Fontagro, o sea, estar acá a las 6 de la tarde para hablar de todos esos temas que salieron de la película sobre el futuro, es realmente resiliencia. Pero yo no voy a hacer muchas preguntas porque no hay tiempo, pero me gustaría que cada uno de los miembros del panel puedan concentrarse no en la futurología de todas las cosas que ya están escritas, de lo que dice Davos o de lo que dice otras agencias, de todo lo que nos va a pasar en el futuro, sino yo creo cuál es la agenda después de estos 20 años de elecciones, en donde, como yo les decía, hace mucho rato había mucha visión y pocos recursos, ahora tenemos más recursos, tenemos más lecciones, porque pasaron 20 años, y la visión. Entonces, este es el momento de repensar, o sea, acá hay una sociedad muy, muy importante. Yo, para resumir, diría que hay 3 cosas que para mí son importantes, siempre son 3, Pedro, ¿te acuerdas? Son 3. Entonces, una es, enfocado en la agenda Fontagro, obviamente, ¿qué va a pasar con todo el famoso clúster que le llamábamos seguridad alimentaria y ahora seguridad nutricional? ¿Será la seguridad alimentaria solamente, o sea, cultivos, nutrición, salud, la famosa productividad de los economistas agrícolas? Ese es un gran tema que Fontagro le ha apostado, no recuerdo cuánto de los 100 proyectos y no sé qué, pero muchísimo, muchísimo. Hay un segundo gran tema que es el que creo que todas las agencias hemos ido evolucionando, las de investigación me refiero, que es lo verde, que es ecosistemas, cambio climático, agua. Se habló poco de agua hoy, pero me parece que es hablando de desafíos y hay buenos proyectos, hay buenas experiencias. Todo ese tema, en fin, ambiental, digamos, creo que Fontagro tiene buenas experiencias. Hay un tercer tema, y por ahí termino porque no pueden ser más de 3,
que es todo esto nuevo que nos bombardea, que yo creo que va a ser la gran transformación. Cuando yo decía hoy, y lo decía en serio, a veces hago malos chistes, pero lo decía muy en serio, la transformación que tuvo energía y transporte, yo creo que en la agricultura todavía no nos damos cuenta del tsunami de cosas que nos van a llegar, nos guste o no. Con futurología, sin prioridades, con prioridades, o sea, es fuertísimo. Y eso es agricultura digital, el Internet de las cosas, todo lo que ustedes mencionaron y ya se saben por acá, que le están pegando al sector, en el buen sentido de la palabra, por todos lados. Y ahí, bueno. Entonces, ¿cómo ven ustedes estos tres grandes temas? Y para mí ninguno de estos se puede hacer, que es todo tecnológico, si no hay un cambio institucional atrás. ¿Será que en los próximos 20 años tendremos, cómo va a estar ese arreglo? Yo sé que no hay tiempo porque hay una recepción de hablar de los cambios institucionales que siempre lo dejamos para atrás, pero sería muy importante. Yo creo que hay buenas posibilidades de nuevas alianzas en la región, entre centros de investigación, entre muchos otros que podríamos repensar cómo trabajamos juntos. ¿Será que nosotros los centros internacionales venimos a pedir recursos de grants al BID o será que trabajamos con los préstamos? En fin, hay una nueva institucionalidad que creo que es muy importante. Entonces, quiero dejar a Eugenia, por suerte, Eugenia, para lo último, porque toda la sabiduría que vas a escuchar acá tú la puedes resumir y vas a decir, y para Fontagro vamos a hacer esto en los próximos 20 años, y me gustaría empezar con el famosísimo Máximo Torero del Banco Mundial, que conoce algo de investigación por haber trabajado unos pocos años en el CGR y ahora es director ejecutivo en el Banco Mundial. Máximo, ¿te animas a hacer un poco de futurología en esos tres grandes temas? ¿Cómo ves esto en la agenda Fontagro? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con mi conocido, porque ya no es mi amigo, no me invitó a su reunión de los 50 años, estoy muy resentido. Pero bueno, vayamos al tema. Mira, la parte de seguridad alimentaria y nutricional, y ahora le llaman sistemas, yo sigo con el argumento de que nos estamos complicando la vida innecesariamente cuando no hemos solucionado el problema central. Y el problema central es que tenemos una cantidad de innovación tecnológica sentada en los INIAs, en los centros de investigación, que no se está transfiriendo. Y eso no está cambiando. Acaba de venir el Congreso Mundial de la Papa, es impresionante la innovación que hay en Perú, por ejemplo, y es triste ver que eso no se está transfiriendo. Hay un motivo por el cual no se está transfiriendo. Uno, porque nos complicamos mucho. Tenemos 3.500 variedades de papa y está bien mantener la biodiversidad de esas variedades, pero yo no me puedo focalizar en 3.500 variedades. Tengo que target algunas cuantas y empujarlas, sacarlas al mercado, generar mercados y exportarlas. Entonces creo que hay una gran barrera ahorita en lo que es extensión y ahí creo que debería ser el futuro. ¿Y qué significa eso? Significa agarrar la tecnología que tenemos sin decir que vamos a dejar de seguir innovando, porque siempre hay que seguir innovando. Innovar es como una caja enorme en la cual en cualquier momento puede dar un salto y hay que seguir pensando en eso. Eso es mediano y largo plazo. Pero con lo que ya tenemos hoy día podemos hacer muchísimo. Y hay que empezar a identificar los cuellos de botella y empezar a ver qué está fallando y por qué no se está optando por los agricultores. Porque los agricultores no es que no sepan lo que están haciendo, sino que a un productor de papa, por ejemplo, no le conviene aumentar su productividad, en el caso peruano es alrededor de 14 a 16 o a 20, 50 es el promedio mundial, porque sabe que los precios le van a ir abajo. Entonces, tengo que entender lo que está pasando y los problemas que están pasando, y ahí creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho, pero sobre todo entender cómo minimizar las barreras de acceso a esa información. La mayor parte de los agricultores en las zonas rurales son pobres, no saben leer ni escribir, son mayormente de mayor edad. Entonces, ¿cómo puedo romper esa barrera de comunicación y de acceso a información para poderlo usar de la mejor forma posible? Un mecanismo innovador, creo yo, es trabajar con los niños, porque los niños están en las escuelas y los niños trabajan en el campo, los niños saben leer y escribir. Y los niños en secundaria, por ejemplo, yo puedo hacer mucho a través de ellos, en India se ha hecho, en Perú se ha empezado a hacer, y eso me puede ayudar a generar un puente de comunicación y ellos pueden ser los traductores de esa información de extensión para poderla transferir a los niños. Entonces yo creo que un tema central ahí para mí es extensión y ver cómo ese conocimiento se puede extrapolar. En el caso del agua es importantísimo y creo que es algo que nuestra región también sufre y creo que es algo que no nos estamos dando cuenta, pero como no ponemos un precio al agua, a diferencia de Australia que sí pone un precio al agua, estamos exportando agua. Muchos de nuestros productos, sobre todo de alto valor, exportan cantidades enormes de agua y eso nos está poniendo con un precio. Entonces nuestros países, por ejemplo en el caso peruano, en la costa, sobre todo en la parte donde se produce ahora a alta intensidad, a gran escala, se están usando una serie de mecanismos para explotar el agua y está bajando el nivel del agua y eso puede generar problemas serios en el futuro. Y en ningún momento estamos valorizando esa externalidad que estamos generando. Yo creo que ahí también hay que innovar mucho en cómo se le va a poner un precio al agua de tal forma que el precio que exportamos del producto incorpore todo eso. Luego, atado a estas dos cosas, creo que es importante ver la parte laboral, agrícola.
es algo que no hemos tratado mucho. El caso peruano ha tenido una gran revolución en la parte de la costa por la legislación laboral flexible que se dio, que permite tener formalidad laboral y a su vez ser consistentes con la temporalidad de la agricultura. Y eso nos ha dado una superventaja comparativa versus a muchos otros países, y por eso es que Perú está siendo un gran exportador de paltos, de mangos, de frutales, etcétera, por esa ventaja comparativa en costo, en términos de esa flexibilidad laboral, y ojalá que esa ley que se hizo se siga innovando. Y solo para acabar, para no quitar mucho tiempo, lo del cambio climático. Ahí para mí el problema es lo que en economía llamamos, o en estadística, el segundo momento. Las temperaturas extremas sabemos que hay y se puede preparar para eso. Mi problema es la variabilidad de los climas. Y ahí hay dos mecanismos, creo yo, porque lo que hay que hacer es, para un productor, tomar sus decisiones ante un sistema de mucha variabilidad climática, ergo mucha variabilidad de potenciales precios, le hace muy difícil asignar sus recursos de forma óptima. Entonces, ¿cómo lo protegemos ante eso? Y ahí creo que el mecanismo de seguros y las innovaciones en seguros climáticos puede ser una forma de ayudarlo. Hay experiencias en México donde ha empezado a funcionar y está siendo mucho más competitivo, que podríamos aprender de ellas y poder replicarlas. Y un segundo mecanismo es información. ¿Cómo le damos la mejor calidad de información a los agricultores? Todo el mundo habla de las TICs, de los celulares y la maravilla de los celulares. Bueno, lo cierto es que la mayor parte de los estudios no funcionan. Cuando se evalúan seriamente no se encuentra el mayor impacto. Y la razón es porque el contenido de la información no es lo que el productor quiere. Y creo que acá sí, en el caso de cambio climático, por la variabilidad de precios, tener información en tiempo real de buena calidad es lo que va a poder ser la diferencia para esos productores. Pues tiene que ser la información que ellos requieren, no la que nosotros creemos que ellos requieren. Y eso requiere estudiar la demanda y las necesidades. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Estás invitado a venir al CIAD cuando quieras. Gracias. Pedro, quiero priorizar un poquito a los bancos primero y después voy a las agencias técnicas, si me permiten esas prioridades. El problema con que ha hablado Máximo antes que yo es que casi que voy a repetir lo que él dijo, entonces voy a tener que cambiar. Tienes la mitad del tiempo. Voy a cambiar un poco el tenor, ¿no? Pero yo creo que lo que dijo Máximo es una realidad, y es una realidad hoy y va a seguir siendo una realidad hacia futuro, que es el rompecabezas de la adopción, ¿no? Hay que entender bien la adopción de tecnología. Las personas que estaban en el panel anterior aquí, hablaron de eso. Yo creo que ese es un tema que no tenemos que olvidar a futuro, ¿no? Ahora, a futuro, también uno puede predecir muchas cosas. A mí me dijo, habla de aquí al 2050, ¿no? Al 2050 no sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Pero lo que es cierto es que yo creo, y todo esto como economista, uno lo ve, hay muchos supuestos alrededor de lo que voy a decir. Creo que el mundo va a seguir integrándose gracias a tecnologías que no están en agricultura. Pero esa integración que se va a seguir dando en el mundo va a afectar los sistemas alimentarios. Entonces va a afectar los sistemas alimentarios de una manera que va a requerir diferentes tipos de alimentos y diferentes tipos de ver el mundo hacia adelante, ¿no? Entonces yo me pregunto si el tema es innovación en la agricultura o innovación en la producción de alimentos, que son dos cosas un poquito diferentes. La agricultura es utilizar tierra, agua, suelo, luz, y producir alimentos puede ser algo más que eso, puede ser cómo juntar química, biología, bioquímica para producir alimentos que no necesariamente vienen de lo que tradicionalmente conocemos como agricultura, producción agrícola. Entonces, pensando hacia el futuro, yo creo que tenemos que estar viendo bien, desde el punto de vista de agenda de investigación, si no debemos tener, yo no sé si lo dijo Juan Lucas o no porque me levanté, pero lo han dicho otros, una agenda de investigación en los CINIAS que es bastante interdisciplinaria, en el sentido de que las personas que están liderando la investigación no son necesariamente agrónomos, veterinarios, son biólogos, bioquímicos, qué sé yo, se me acaban las palabras porque no estoy ahí, ¿no? Nanotecnólogos, robótica, yo qué sé, qué tipo de mix deberían tener estos institutos de investigación pensando a futuro, porque soy muy optimista con relación a que el mundo va a seguir integrándose, y va a seguir integrándose gracias a tecnologías que no se van a desarrollar en el sector agrícola. Y eso va a mandar señales diferentes a las necesidades de alimentos. Entonces, en ese sentido tenemos que estar pensando en eso, producir alimentos ¿para qué? Y claro, ahí uno tiene que ponerse a pensar qué tantas cosas, ¿no? 350 variedades de papas o no, pero qué tanta presión se le pone al sector agrícola, pensando porque se le dice
alimentos nutritivos, alimentos sanos en tiempo y qué sé yo. Todo esto hay que tenerlo en el imaginario de la investigación hacia el futuro. Último punto, y lo tenía aquí, pero ya lo mencionó Máximo, lo mencionaste vos, yo creo que el tema de productividad no puede olvidarse. O sea, uno cree que no, bueno, ya no es el tema de productividad, todavía es el tema de productividad. La pregunta hace tiempo fue productividad, ¿y para qué hacemos investigación? Para producir tecnologías que nos ayuden a mayor productividad. Hoy sigue siendo la pregunta mayor productividad, pero mayor productividad, claro que utilizando menos recursos. ¿Y cuáles son los recursos escasos hacia adelante? Creo que es suelo y es agua. Es suelo y agua. Entonces, en ese sentido, uno tiene que pensar diferente el tipo de investigación que va a tener. Gracias, lo dejo ahí. Gracias. Lo paso. Pasemos a la cooperación técnica. Si hay algo, o sea, la banca de desarrollo ha cambiado muchísimo en los 20 años de Fontagro. Pero si hay algo que ha cambiado más, o que debería cambiar mucho más, creo yo, es la cooperación técnica. Tenemos un director general estrella del Instituto Interamericano que acaba de asumir, todavía se ríe, tiene amigos, acaba de asumir su primer mandato. Entonces, Manuel, ¿cómo articulamos el futuro de la investigación necesaria con recursos muy escasos? Porque seguimos hablando de una gran lista, pero los recursos no, ¿sí? Los bancos están aquí izquierda y derecha, Eugenia con Fontagro, Embrapa que nos va a ayudar. ¿Y cómo vemos esta articulación? ¿Cuáles son las alianzas? Bueno, buenas tardes a todos. Me siento honrado en participar en este panel. Efectivamente, con 4 meses y algo, todavía soy un hombre feliz. Y espero que eso me dure por lo menos por un tiempito más. Yo quería empezar diciendo algunas verdades de perogrullo y es, primero que el futuro ya llegó. Tenés razón, Rubén, que en algunas áreas se manifiestan más que otros, pero el futuro ya llegó. Aquellos que quieran decir no voy a permanecer al margen de este tsunami que se viene, no lo van a poder hacer. Y el tema en los países es cómo tratamos de capitalizar las cosas buenas y minimizamos las cosas malas de estos cambios. Pero la transformación está en marcha y lo que está ocurriendo es una aceleración muy fuerte. Entonces lo que tendríamos que imaginarnos para el 2050 es cuál es la línea de llegada. Y a mí hay un concepto que me gusta, que es pensar el campo como una biofábrica, o como algunos llaman desde el sur, la agricultura posgranaria o la agricultura post-commodity. Esto significa, además de la producción de materias primas, pensar en el campo como generador de biocombustible que está ocurriendo, como proveedor de materias para la industria, como generador de productos farmacéuticos. Tenemos que pensar con una visión ganadora de la agricultura. Si seguimos con este tema de la agricultura asociado a malas noticias, agricultura responsable de la destrucción de los recursos naturales, agricultura responsable del cambio climático, nos va a ir cada vez peor. Y a veces veo con preocupación, siendo director general de un organismo internacional, que mientras la agricultura se avanza y aumentan sus fronteras, sus límites, los ministerios de agricultura siguen siendo ministerios acotados, en el mejor de los casos productivistas, y en donde los institutos descentralizados, permítanme decirlo con todo respeto, algunos INIAS, no parecen entender la dinámica de estas transformaciones. Y esto realmente es preocupante. Ahora, la preocupación también me alcanza a mí en el ICA, donde se acabó la época dorada de la cooperación técnica. Una noche me desperté y me puse a pensar qué hubiera pasado si yo hubiera sido electo director general en los años 80. Quizás hubiera sido más fácil, aunque creo que los problemas hubieran sido otros. La cooperación técnica tradicional está muerta y hay que definir las bases de una nueva cooperación. Yo me siento orgulloso de liderar una institución con 76 años de trayectoria, pero sirve para muy poco. El tema que yo me planteo es cómo hago para proyectar las bases del ICA de los próximos 25 años. Y las glorias del pasado, los mundiales ganados, no sirve para casi nada. Yo quiero ser el director general que plantea una visión renovada de la agricultura, una visión ganadora, a los efectos de que la agricultura sea considerada un sector primario de nuestras un sector principal de nuestras economías, que sea algo realmente relevante, que los territorios rurales sean vistos como zonas dinámicas, de progreso. O sea, estoy queriendo ver una película totalmente diferente a la que vemos el día a día.
Para eso, lo que planteo y lo que anticipo son reformas en el ICA, una gran plataforma, ojalá hemisférica, de gestión del conocimiento, estando mucho más cerca de los verdaderos problemas que están limitando y que me duelen en materia de desarrollo agropecuario rural de nuestro hemisferio, haciendo mucho más cooperación sur-sur, un ICA que se tendría que haber dado cuenta hace tiempo que ya no es dueña de ningún conocimiento más, pero que tiene que saber dónde está el conocimiento y de ahí la importancia de la gestión del conocimiento. Un ICA mucho más agresivo en el tema de alianzas estratégicas para captar recursos, o sea, el ICA 4.0 si es que cabe, pero acá tenemos que replantearnos mucho las cosas, ser autocríticos, porque ya trabajé en el ICA del pasado y era bastante cómodo, pero ahora tenemos que despertarnos a una nueva realidad en donde, para terminar, quiero decir de que el ICA que se viene va a ser un ICA que le va a dar mucha importancia a la bioeconomía, que me parece que sintetiza todo este tema de la economía circular planteada al desarrollo rural. Un ICA muy vinculado a los temas de comercio e integración. Yo creo que se viene una generación de proyectos supranacionales que van a ser muy fuertes. El ICA que debe seguir trabajando en los temas de desarrollo territorial, agricultura familiar y bienestar rural. Obviamente el ICA de cambio climático, donde tiene que tener alianzas con otras instituciones, porque evidentemente ahí tenemos algunas debilidades relativas o absolutas. Y los temas de género y de juventud como temas transversales que nos parecen fundamentales, donde hay asignaturas pendientes que hay que seguir avanzando. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Y éxito en todos los años. Que siga con la felicidad. Tito, nos encantaría escuchar qué piensa hacer la FAO con relación a la agenda y a Fontagro. Sabemos que la FAO es muy global y no tenemos tiempo de escuchar a toda la FAO. ¿Cómo ves a la FAO en América Latina con la agenda esta de futurología que estamos armando? ¿Cuáles son las bases de cooperación técnica con Fontagro, ojalá, con la banca de desarrollo, con los INIAS, con todos los socios? Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a Fontagro, felicitaciones primero por los 20 años y a Eugenia, de verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que aquí hay, dijéramos, 17 años trabajé en investigación y 12 años en FAO, y es esa combinación, dijéramos, la que un poco me permitiría responder estas preguntas, Rubén, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lo primero es, cuando hacía la pregunta del futuro, yo sí creo que es un futuro promisorio, a pesar, obviamente, de los nubarrones que mencionaba Juan Lucas y de las previsiones que debemos tomar. Pero creo que esa mirada, ¿y por qué? Yo creo que el primer tema para el Fontagro, dijéramos, es que sigue siendo un renglón fundamental de la economía y de las sociedades, dijéramos. El sector agroalimentario, y aquí quiero hacer mucho énfasis en ese sector. Cuando se mira la agricultura solamente como agricultura, comenzaría uno a preguntarse, bueno, si realmente la agricultura y el crecimiento agrícola ha permitido resolver los temas de pobreza o el desarrollo, impulsar el desarrollo. Entonces, esa mirada, dijéramos, del sector agroalimentario le abre las puertas también, ¿no es cierto?, a un sector social, a un sector económico, a un sector ambiental muy, muy importante. Es decir, atraer nuevos actores al desarrollo de ese sector rural. Me parece que esa mirada inicial de ampliar hacia un sector agroalimentario permite traer nuevos actores para ese futuro que estamos esperando, y ahí trabajamos mucho, dijéramos nosotros, en el caso de FAO. Segundo, yo sí creo que en la medida en que las tecnologías han ido avanzando, y van a seguir avanzando, y se van desarrollando estas innovaciones, aquí hay un tema fundamental, y es para la lectura de los contextos, porque es que lo que estamos viendo es que aquí hay un elemento central y es la gestión de riesgos. Cuando tú hablabas de la seguridad alimentaria, el cambio climático, hay claramente, ¿no es cierto?, un entorno de... Y eso lo han identificado tanto los países, dijéramos, en el marco de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el Foro Económico Mundial. Cuando uno mira esas lecturas, dice, mira, aquí hay riesgos que están interconectados. O sea, los riesgos ambientales van a tener un impacto muy fuerte sobre ese sector agrícola y sobre ese sector agroalimentario. Si no resolvemos de alguna manera, ¿no es cierto?, si no cumplimos con los compromisos, por ejemplo, del Acuerdo de París, seguramente vamos a tener entonces crisis que no son necesariamente crisis de la agricultura, sino crisis sociales. O sea, la crisis del agua, la crisis de los alimentos son crisis eminentemente sociales. Entonces, esa segunda mirada es la que
implicaría también fortalecer mucho más la intersectorialidad del trabajo que se hace desde los sectores y desde los institutos agrícolas. Es decir, necesitamos dónde se resuelven los problemas no necesariamente de la agricultura en la agricultura, ¿no es cierto? Sino que hay otros actores que inciden ahí. Y me parece que esa mirada intersectorial tiene un factor fundamental. Y voy a poner un ejemplo de lo que hacemos para caer en la pregunta, digamos, en el tema de, uno, el enfoque territorial. Resulta que los problemas pueden ser comunes, pero los contextos son distintos y las soluciones tienen que ser, ¿no es cierto?, no pueden ser una constante lo que hacemos desde los centros de investigación. Y ahí caemos a los territorios. Y en los territorios no solamente tenemos el entorno biofísico, ¿no es cierto?, la oferta ambiental, sino que tenemos unos actores clave, ¿no es cierto?, que son desde policy makers, productores, etcétera. Ese conjunto de actores son los que tenemos que traer también, y ahí hay un cambio muy importante en la forma como hacemos también la propia dimensionamiento de los proyectos. Es decir, en esos territorios, bajo esas condiciones, es que tenemos que... Entonces, los organismos de cooperación ahora, como nosotros, estamos haciendo mucho énfasis, uno, en diálogo de políticas, porque son muchas políticas que en un momento dado se salen del sector agrícola, pero que impactan en lo que nosotros hacemos. Y si no tenemos incidencia en esas políticas va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo acompañamos a los ministerios de Agricultura, a otros sectores, en ese diálogo de políticas ampliada que implica, uno, lo que decía Eugenio Díaz, cómo se definen los presupuestos nacionales, para qué y para dónde? Es decir, ¿con base en qué? Con base en qué evidencia que permite priorizar los recursos para resolver ciertos problemas de ciertos sectores. Entonces, una tarea fundamental de la cooperación nuestra es facilitar ese diálogo de políticas, traer esos actores, dijéramos, y el fortalecimiento institucional y de capacidades. Sigue siendo un tema muy importante. Nosotros no podemos pensar en un futuro distinto con una misma debilidad institucional y con las mismas instituciones. Yo creo que ese es el tercer renglón en el cual la FAO acompaña a los países fundamentalmente, a fortalecer de alguna manera esas capacidades para ese nuevo contexto, para ese nuevo interno. Yo dejo ahí por ahora. Gracias. Gracias. Pasamos a Geraldo. Geraldo quizás es el más feliz porque él trabaja en una agencia exitosa, famosa, con excelentes impactos y seguro que la futurología en Embrapa ya la tiene súper diseñada, en el pipeline la tienen. Entonces, perdón la broma, Geraldo, pero queríamos tener una visión desde la investigación de una agencia grande. ¿Cómo ves esta futurología entre los temas y la institucionalidad que hay aquí en este panel, siempre enfocándonos que todos vamos a ayudar a Eugenia, que es nuestra función aquí? Tenemos que hacer que Fontagro duplique, por lo menos, como decíamos hoy, siga creciendo con Brasil, obviamente, con México, con todo lo demás. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Eugenia Fontagro, por la invitación. Como mi portuñol es muy mal, I think I'm going to continue in English. It's better to use a bad English than a terrible portuñol, right? Okay. Thank you so much for the questions. I think that, as you said, Embrapa has been investing a lot in those prospective studies. Actually, since the beginning, we've been, having some points. I'm not sure if you are aware, Embrapa was founded in 1973. In its first 14 years, Embrapa sent abroad more than 1,000 young researchers to be trained. Because at that time, the visions that there was no future in an agriculture for development. The future was in a science-based agriculture for development. So we need to have a very strong human capital to move with that go forward. So this was part of the future in the first phase of Embrapa. And of course, we started investing in several technologies. But in terms of prospective studies, say we started in early 1990s. And then in 2012, Embrapa said, okay, we need to have our in-house think tank. And Embrapa established its AgroPensa, Embrapa's agricultural intelligence system. So I had the opportunity to head our intelligence system in its first phase from 12 to 15. And now my colleague Edson Bolfi is still moving forward, and it's working. We released our first vision regarding the future of technological development in Brazilian agriculture in 2014. And a new look with some focus was just released. I will make sure that
Eugenia has this link, so eventually if you want to check, it's in Portuguese, but there was not such a difference from Spanish to Portuguese, so you can track some of the things. But I would like to focus perhaps on some of the things that might be not so clear in that document. For example, when you said what would be key to achieve food and nutritional security and improve its environmental quality and services, and of course in this environment of climate change, I think technology is key. Actually, your third point will be the key to the first 2 points. For example, in Brazilian agriculture, if you go to 1996, technology explained 51% of agricultural product. Technology was already explaining half of the income in agriculture. 10 years later, in 2006, technology was already explaining 68% of the agricultural product. And our new agricultural census has just finished, so in the following month, we are going to be able to see if technology is already explaining something over than 70% or more or less stabilized, but this is the key. For you to have an idea, in 2006, labor explained a little bit more than 20%, and land explained less than 10% of the agricultural product. So there's no future if you are not able, to provide technology, especially to those most vulnerable farmers, and this is one of the big challenges. And here comes the second point. What type of technologies, for example, for alumni from Minnesota? Land-saving technologies, labor-saving technologies, product-saving technologies, that will reduce losses, not only in agricultural production, but along the value chain. And then, just name it. For example, if you go to some of the most traditional technologies to increase productivity, the perspective that advanced biology is bringing is something unbelievable. You go, for example, in terms of gene editing with CRISPR, RNAi, or you can go to genetic engineering, for example. One of the things our team at Embrapa partner with the guys here at NIH, we know a lot about the soybean plant. So we transformed the soybean plant, and that soybean plant is producing substances to treat HIV. Because of this, we are saying this is a biofactor. Instead of you need to use a factor, walls to produce that substance, the soybean plant is already producing for us. And if you imagine these new roles that this multifunction agriculture might bring to us in terms of new possibilities, not only in terms of traditional agriculture, but as agriculture as a way to provide bioproducts, as a way to provide intermediates, enzymes, biopharmaceuticals, is huge. But here comes the thing. Why farmers sometimes are not adopting the technology? The point we are working at Embrapa, the major explanation would be market imperfection. So if you consider market imperfection in a broad sense, not only the prices, but if you take in consideration education, infrastructure, they will all alter the relative prices. So you have a set of very good technology that will be actually pretty amazing to those farmers. But if you have something changing the relative prices, the universe of technology will shrink. And the farmers, they see the technology close to them, but they are not able. So it's not only a matter of better communicating, our policies, they are not going to be effective unless we are able to reduce market imperfections. And here comes my last point. Agriculture is fantastic. If you go to Brazil, you see Brazil for the past 2 years, we had very bad 2-3 years. Last year, we started our recovery. Our economic recovery is just starting. The economy grew 1%. The agricultural sector grew 13%. So agriculture in Brazil continues to be pretty strong because of this science-based approach. But agriculture is part of something. We need to consider agriculture under a value chain approach. This is going to be key, to put more value in agricultural production. This is going to be key to develop other sectors such as a bioeconomy. At last and not least, everything we are mentioning is already part of the role that Fontagro is pursuing. But another thing that we might be joining forces, communication.
there is an incredible need, you know, to increase communication. We are not communicating in the right way. So some people are attacking agriculture because they don't understand agriculture. You go to Brazil, for example, deforestation, you know, is always is a hotline when you are talking about Brazil. It turns out that 66% of this huge Brazilian territory is still preserved. We're doing all of that with 1/3 of the Brazilian territory. We need to communicate that better. And at last but not least, there's no such a thing of doing all those amazing things that we might imagine for the future without partnering. And I'm really glad to be here because, you know, CIAT was very important in the beginning of Embrapa, and since then, we've been very good partners. The same applies to IICA, to FAO, to the Inter-American Development Bank, and Fontagro. We are getting a memento. Next week, our president will be here, and hopefully we are going to be able to start devising some partnerships, and every institution. So thank you so much again for this invitation. Really enjoying being part of this panel. Thank you so much. Muchas gracias Geraldo. Creo que ahí tenemos una súper oferta de una buena alianza, muy esperada, muy buscada y innovadora de la forma que la vamos a organizar y para eso, para cómo lo vamos a organizar. Eugenia, algunas ideas finales. La gente está realmente pensando qué van a tomar, si hay bebidas de adultos en la recepción. Este panel, a todos ustedes también con toda su visión. Comparto la mayoría de los temas que se han discutido. Como sabrán, particularmente tengo mucha pasión por lo que hago y especialmente por la agricultura. La agricultura es muy importante para todos nuestros países. Pensemos que no es solamente la cantidad de recursos que tenemos disponibles, sino la cantidad de gente que vive en ese territorio y que va a seguir viviendo y que si no tiene esas condiciones lo que hace es migrar, creando todos los problemas que después en las ciudades tenemos cuando tenemos que albergar distintas personas que tienen que abandonar a sus familias y que perdemos en el campo ese know-how que es tan importante. De cara al futuro, Fontagro obviamente tiene un montón de desafíos, no solamente en la parte de colaborar con productividad, con las mejoras de productividad o con entregar innovaciones que achiquen como se pueda ese gap que existe en esa productividad esperada, en la productividad potencial. Pero habiendo trabajado en los temas de productividad, también entiendo que no es solamente una tecnología que lo va a cambiar. Como cuando hablamos de competitividad, no es solamente una tecnología o una innovación que va a modificar o va a achicar ese gap. Tiene que ver con cuestiones organizacionales y con cuestiones institucionales. Tiene que ver con esto que estaba hablando, voy a empezar por Geraldo, de lo que es ser partners, de trabajar juntos, de intercambiar estas ideas y ver qué mejor approach tenemos hacia los problemas que tenemos en el territorio y cómo los podemos resolver. También me gustó mucho la idea de, como hablaba Máximo, que en los temas de agua, nosotros por ahí no estamos prestando la debida atención, solo nos enfocamos en los sistemas de riego y cómo mejorar la eficiencia de riego, pero también tenemos que medir la productividad por milímetro de agua, ¿sí? Y toda la cuestión de gobernanza del uso del agua. Entonces, hay un montón de temas como que yo creo que en los próximos 10 años, podría decir 5, pero digamos, para no ser ponerme un plazo tan corto, digamos, hay muchos temas que yo creo que entre todos podemos trabajarlos de una manera muy inteligente y basándonos en las nuevas tecnologías, porque de alguna manera todo lo que es la agricultura digital llegó para quedarse, está instalada, le tenemos que prestar mucha atención en cómo esa digitalización de la información va a colaborar, no solamente con los productores, sino también con los científicos. De hecho, hay una idea en Fontagro de empezar a hacer online todo lo que es la toma de datos de los resultados de proyectos y poder saber qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces, yendo desde lo general a lo particular, sabiendo que agricultura es un tema muy importante para nuestras economías, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto social, en el aspecto de los recursos naturales. Tenemos, creo que más de 400 millones de hectáreas que están en América Latina, que son manejadas por 15 millones de familias de productores pequeños y medianos. Y Fontagro está haciendo el esfuerzo con todos los INIAs y con los científicos en hacer este partnership en las plataformas para tratar de incrementar la productividad, incrementar la competitividad
de una forma sostenible e inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Todas esas preguntas que están pensando ustedes, seguro las vamos a ver en la recepción, porque surgieron muchas acá. Hay una urgente, pero súper breve, que no sea un discurso. Fuerza. Bueno, quiero decirle que solamente una cosa muy sencilla. Estamos hablando, el tema es la agenda del futuro de la agricultura del 2050. Una predicción que no es difícil y lo único seguro, es de que por lo menos el 95% de los que estamos acá no vamos a estar en el 2050. Esa es una realidad. No lo había pensado. Entonces, lo que a mí particularmente me preocupa es el tema del recurso humano. Eso lo estuvimos comentando anoche en una de las mesas. Y las instituciones, por lo menos en el Perú, el recurso humano está envejeciendo, ¿no es cierto? Y los agricultores también en el campo están envejeciendo. Entonces, ahí hay un problema grave. No sé si nosotros, yo creo que ambas cosas las podemos solucionar. Podemos tratar de solucionar. En el caso de los institutos de investigación, incentivar la carrera profesional científica a los jóvenes. O sea, ¿qué les ofrecemos a los jóvenes como instituciones nacionales de investigación para que permanezcan y sean sostenibles en el tiempo? Y en el caso de los agricultores, ¿cómo hacer para que los muchachos, los jóvenes, se queden en el campo? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la extensión agraria, la asistencia técnica, por ejemplo. ¿Y quién mejor que los hijos de los agricultores, la gente joven, se dedique a eso, por ejemplo? Entonces, yo creo que por ahí están los verdaderos retos. Porque finalmente, ya lo dijeron, el perfil del agrónomo para el 2050 va a ser totalmente diferente al perfil del agrónomo actual. Muchas gracias, Miguel. Lo seguimos en la recepción. Son muy poquitos realmente mi discurso. Yo soy muy discursero. Muchísimas gracias. Okay. Y con eso y un aplauso nos despedimos de este panel. Gracias. Muchas gracias a los panelistas. Para hacer el cierre vamos a invitar a la secretaria ejecutiva de Fontagro, a María Eugenia, para que nos comente sobre la publicación que hemos preparado con un raconto de los sucesos de Fontagro a lo largo de estos 20 años de historia. Bueno, muy brevemente, pero en los últimos 4 o 5 meses hemos trabajado en tratar de recopilar toda la información de la historia de Fontagro, de la región. Vamos a entregarles esta linda publicación, también mostrando la importancia que tiene Fontagro en América Latina y cuáles son los pasos que creemos que vamos a estar compartiendo en una nueva agenda, una agenda de futuro. Le vamos a entregar estos ahora en el cóctel, así que bienvenidos a su lectura. Bueno, y ahora para dar las palabras de cierre, los invitamos al presidente de Fontagro, al ingeniero Bustillos, y lo invitamos también al ingeniero Pedro Bustos, vicepresidente de Fontagro. Agradecer la presencia de todos ustedes y yo sé que Eugenia va a hacer un resumen muy certero de todo lo que se ha hablado acá, pero yo me quedo con algunas cosas que me gustaría puntualizar, cortitas solamente, y
coincido contigo en que el futuro ya llegó. Y la verdad es que la preocupación, y creo que la preocupación de Línea de Chile por lo menos va a ser cómo me subo a la micro para que no me deje atrás. O sea, la verdad es que el futuro ya llegó y los institutos tienen que preocuparse de realmente cómo nos adaptamos a estos cambios tan rápidos que están llegando. Después, la pregunta que me hago es, como instituto, ¿por qué nos cuesta tanto hacer las evaluaciones de impacto? Yo vi acá, la verdad, 135 proyectos y, no sé, hablamos de 1,5 o, no sé, evaluado, no estoy hablando de cuánto se pagó. Y en eso realmente me impresiona cuando uno va a Embrapa, lo primero que le pasan en Embrapa es cuánto es el impacto que tiene Embrapa. Y cuando habla, no sé, no habla de 1 a 1,5, habla mucho más. Por lo tanto, Embrapa comunica, que es la otra dificultad que tenemos nosotros, es comunicar. En general, muchas veces los agricultores, cuando nosotros aquí estamos hablando de la agricultura familiar campesina, pero en realidad, ¿qué ve la gente en la ciudad? Por lo menos en Chile, ve al patrón de fondo. ¿A quién ve y a quién asimila con el campo cuando hay algún problema? Es con el agricultor que tiene grandes superficies de tierra, que tiene recursos y que siempre llora. O sea, esa es un poco la impresión. Por eso que nos vendemos mal. Yo creo que esa es una imagen que tenemos que cambiar y que nosotros estamos trabajando para la pequeña agricultura y que se mejore. Y la última cosa es que lo comenté antes, es con todo estos emprendimientos, con todos estos esfuerzos que se hacen por el emprendimiento, mi duda es cómo manejamos el fracaso. Porque si hay tantos emprendimientos, un porcentaje importante de los emprendimientos tienen que fracasar por naturaleza. ¿Cómo vamos a manejar realmente ese fracaso para que no se pierda el impulso y que podamos seguir creciendo? Solamente agradecerle, yo sé que Eugenia tú vas a hacer el resumen, yo me quedé con estas dudas de tiempo para poder plantearlas. Bueno, siguiendo como estaba expresando Rubén, tengo que ser cortos porque ya apremia el tiempo. Más que todo, en nombre de los 15 países miembros de Fontagro, agradecerles por su participación a este evento. Ha sido una larga faena y esperamos pues que contar con su presencia en lo que va de la semana. Así pues que finalizamos este día con las presentaciones que se llevaron a cabo. Así que muy agradecido con todos los participantes a este evento. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias a nuestro comité ejecutivo. Damos por concluida esta sesión de paneles y los invitamos ahora sí muy cordialmente a disfrutar de un cóctel en el 7º piso y asimismo a conocer algunos de nuestros proyectos. Mañana continuamos con la celebración del 3er Simposio de Adaptación al Cambio Climático de la Agricultura Familiar.